¿Qué tal, compañeros? Yo les voy a presentar el tema de asma. Y pues bueno, aquí está nuestra filosofía institucional, misión, visión. Y ahora sí, ¿qué es el asma? Bueno, pues esta es una enfermedad respiratoria crónica que se caracteriza por la presencia de síntomas como sibilantes, dificultad para respirar, opresión torácica y tos. Estos pueden variar en su frecuencia e intensidad, pero ahora, ¿qué es lo que va a causar los síntomas? Los síntomas son dados por la limitación del flujo de aire expiratorio. ¿Y por qué se limita el flujo? Bueno, pues porque hay una broncoconstricción, un engrosamiento de las paredes de las vías respiratorias y un aumento en la producción de moco. Es importante también decir que las variaciones en frecuencia e intensidad son más marcadas en pacientes que no reciben tratamiento. Como epidemiología, pues 300 millones de personas a nivel mundial la padecen, afecta a todos los grupos de edad y 96% de las muertes se producen en países con ingresos bajos o medios. En cuanto a los factores desencadenantes, pues vemos las infecciones respiratorias, los alérgenos, el humo de tabaco, ejercicio y estrés y medicamentos como los betabloqueantes o los AINES, que todos estos pueden aumentar la broncoconstricción y todo lo que vimos anteriormente. Como tipos tenemos el asma alérgica, que se asocia a una IgE elevada y a una alta sensibilización a alergenos, que son los que comentamos en la otra diapositiva. La no alérgica no hay atopia y a menudo es eosinofílica o neutrofílica. De inicio tardío es más frecuente en mujeres posmenopáusicas, inducida por el ejercicio, se relaciona a la hiperventilación y el aire frío. La ocupacional es tras la exposición aguda o crónica a químicos y esta se va a retirar en cuanto alejemos al paciente del foco que le esté generando este ataque. El asma por obesidad son síntomas desproporcionados con una mínima cantidad de eosinófilos. Y ahora el asma con el EPOC. Bueno, pues si bien son dos enfermedades diferentes, puede coexistir, sobre todo en fumadores y en adultos mayores. Tiene peor pronóstico que el asma o el EPOC por sí solitos. Y el diagnóstico se da con antecedentes, los síntomas y la clínica. El tratamiento son inhalocorticoides a dosis mínima y broncodilatadores. Hay que evitar el uso de broncodilatadores por el riesgo de hospitalización o muerte en estos pacientes. Como diagnóstico, pues la espirometría es la prueba de elección, es la de primera opción. Y pues bueno, para hacer el diagnóstico también clínicamente hay dos pilares, los síntomas y la limitación del flujo. Como síntomas, pues encontramos los que vimos antes, que son sibilancias, disnea, tos, opresión torácica y que varían en tiempo e intensidad. Y la limitación del flujo aéreo expiratorio, que es precisamente con la espirometría. Esos son los dos pilares para hacer el diagnóstico, ¿sí? De ahí tiene que basar, pero ahora, ¿cuáles son los criterios realmente? Pues es un aumento del FEV1 mayor al 12% y de 200 mililitros post broncodilatador, una variabilidad diurna del PEF de más del 10%, una reversibilidad significativa tras 4 semanas que ya tenemos al paciente en tratamiento y un cociente FEV1 FBC inferior. Esos son nuestros criterios. Ya con todo esto podemos decir que, pues confirmar al paciente que tiene asma. Entonces ahora, ¿qué vamos a evaluar con nuestro paciente? Tenemos que evaluar control y comorbilidades. Por ejemplo, en esta tablita nos va a servir para ver el control del asma, que se divide en bien, parcialmente y mal controlada. Y tiene algunos parámetros como síntomas diurnos, limitación de actividades, síntomas nocturnos o despertares, necesidad de medicamento de rescate, función pulmonar y las exacerbaciones. Vemos pues que conforme va aumentando entre bien, parcial y mal controlada, pues por ejemplo hay más síntomas diurnos, ya empieza a haber limitación de actividades, ya hay despertares nocturnos, los síntomas son más de 2 veces a la semana, se necesita medicamento de rescate igual más de 2 veces a la semana, la función pulmonar va bajando y suele haber diferencia de una exacerbación más al año en la parcialmente controlada que en la bien controlada. Y ya en cuanto a la mal controlada, tiene que haber 3 o más características de un asma parcialmente controlada. Esos son nuestros criterios y conforme nuestro paciente nos vaya diciendo qué tal le va, nosotros tenemos que encasillarlo en alguno de estos. Y otra tablita que nos sirve para saber la gravedad. Bueno, en el caso anterior era el control, en este caso es gravedad. Funciona similar.
se divide en intermitente, persistente leve, persistente moderada y persistente grave. Y otra vez tenemos síntomas diurnos, uso de medicamento de rescate, síntomas nocturnos, limitación de actividades, función pulmonar y exacerbaciones. Y pues bueno, igual conforme va aumentando de gravedad, van aumentando los síntomas diurnos, va aumentando el uso de medicamentos de rescate, de síntomas nocturnos, se ven más limitadas las actividades del paciente, la función pulmonar va bajando y pues suele haber más exacerbaciones por año. Y pues bueno, ya una vez clasificando al paciente, ¿cómo lo vamos a tratar? Pues bueno, se busca primero controlar síntomas, prevenir exacerbaciones y reducir la mortalidad, el daño estructural y los efectos adversos al tratamiento, ¿sí? Entonces, estos son nuestros objetivos y teniendo en cuenta esto, Gina propone 2 vías de tratamiento. La vía 1, que es la preferida, son inhalocorticoides y formoterol según la necesidad. Y la vía 2, que es la alternativa, los inhalocorticoides diario más SABA o inhalocorticoides con SABA de rescate, ¿sí? Se prefiere la vía 1 a menos que no se tenga acceso al formoterol o que el paciente tenga alguna que le impida usar el formoterol, algo que le impida usar el formoterol, entonces pues nos vamos a la vía 2. Y en caso de que ya tengas a tu paciente que ya esté tratado con la vía 2, pues se deja ese mismo tratamiento. Entonces ahora, pues bueno, esta tablita ya es más personalizada, pero nos vamos a ir a la otra. Y aquí está el inicio del tratamiento en adultos y adolescentes con diagnóstico de asma. Vemos que, como les había comentado antes, primero hay que confirmar el diagnóstico, ver el control de síntomas, las comorbilidades, la técnica de inhalación y adherencia y las preferencias y objetivos del paciente. Es importante que nuestro paciente conozca bien cómo va a usar sus aparatos de inhalación, porque muchas veces lo están usando mal y ellos creen que no está funcionando el medicamento, cuando en realidad lo que no funciona es la técnica que tienen. Entonces, es importante siempre enseñarles cómo usarlo. Y aquí ya vemos cómo comenzar a usar las 2 vías. Vemos que, pues bueno, los pasos de tratamiento del 1 al 5 los tomas en cuenta más o menos al control del asma y a la gravedad que tiene. Si vemos también menciona lo de los síntomas, los despertares nocturnos, la limitación de actividades, la función pulmonar. Entonces, conforme hayamos clasificado a nuestro paciente anteriormente, es como vamos a decidir el paso por el que vamos a iniciar o en el cual ya se tiene que quedar nuestro paciente. Entonces, pues bueno, les dejo también esa imagen para que le tomen una captura. Bueno, y la anterior ya es un poquito más personalizada, ya es un ajuste pues más enfocado a cada paciente, pero en general el inicio del tratamiento es ¿sí? Este igual es un poquito más personalizado para niños de 6 a 11 años, la anterior era para adultos y adolescentes mayores de 12 años. Este ya es más personalizado y el inicio es aquí. Igual, vamos a evaluar el control de síntomas, comorbilidades, confirmar el diagnóstico, la técnica de inhalación y las preferencias y objetivos del niño y sobre todo de sus padres y sus cuidadores. Aquí hay que educar al pacientito y a quien esté a su cuidado el uso del inhalador, ¿sí? Porque si no vamos a tener los problemas que ya habíamos comentado. Y lo mismo, aquí los pasos del 1 al 5 se van dividiendo conforme los síntomas, conforme las exacerbaciones, los despertares nocturnos, la función pulmonar. Entonces, lo mismo, evalúas al paciente y lo pones en el escalón que creas necesario. Y pues esto es todo del tratamiento. En cuanto al tratamiento no farmacológico, hay que suspender el tabaco y la exposición a humo, un control ambiental de alérgenos, el ejercicio regular y control de peso, educación en el autocontrol de la enfermedad y un plan de acción escrito, es decir, qué hacer al paciente, es decir, dejarle claro al paciente qué hacer si tiene una exacerbación, qué hacer si el medicamento no está funcionando y sobre todo que detecte los alérgenos y las actividades que a él le van a detonar los síntomas para evitar exacerbaciones. Y ahora, ¿qué nos puede influir en el control? Pues bueno, como ya les había comentado, la mala técnica de inhalación, la baja adherencia, las comorbilidades no tratadas y la exposición ambiental, que de nuevo es pues los alérgenos, el humo, el polvo y el frío, etc. Y pues bueno, eso es todo, compañeros.